No pelees batallas en terrenos que no son los tuyos, porque seguramente vas a perder. Tú que ya eres de Dios, no puedes pelear a la manera del mundo ni en los terrenos del mundo. No quieras resolver las cosas a la vieja manera que teníamos antes, con violencia, con fuerza, con venganza. Esos no son tus terrenos ahora. Aprendamos a responder y a actuar como Dios actúa. Amados escuchas, es un gusto estar con ustedes, es una bendición poder levantarnos este día y compartir este devocional. Hoy es viernes, es 25 de noviembre del 2022. Le damos gracias al Señor que nos ha permitido iniciar este nuevo día. Es una tremenda bendición poder levantarnos y poder ser partícipes de su palabra. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de modelos celestiales. Responde como Jesús. A veces en nuestro día con día, en nuestro diario caminar, y no a veces, sino siempre vamos a encontrar situaciones adversas, situaciones que nos confronten, situaciones que hagan sacar lo mejor de nosotros o lo peor de nosotros. Y siempre en todas las situaciones nosotros debemos de mostrar una respuesta. Y el día de hoy yo quiero que analicemos la forma en cómo Jesús respondía ante las situaciones que se le presentaban, que eran situaciones muy difíciles, situaciones adversas, situaciones que querían de tal forma humillarlo, menospreciarlo, no dignificarlo. Y entonces Jesús tenía una forma muy particular pero muy coherente de responder a todas las adversidades de cada día. Yo quiero empezar citando lo que dice Lucas en el capítulo 10, en el capítulo 4 del versículo 18 al 21. Dice la escritura que Jesús llega al templo y entonces él recita el siguiente versículo de Isaías que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, dice Lucas 4:20, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. La sorpresa de los escribas, de los fariseos, de la gente del templo era grande, porque Jesús estaba haciendo una confesión y él estaba haciendo referencia a que él era esa promesa y esa palabra que se estaba cumpliendo. Entonces muchos se enojaron, escribas, fariseos, doctores de la ley, maestros, se enojaron porque pensaron que cómo Jesús iba a ser tan atrevido de decir que esa palabra se estaba cumpliendo en él. Y entonces en Lucas 4:28 dice: al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Vea cuál es la actitud y la forma de responder de Jesús. No se enfrascó con ellos, aunque era la verdad. Aunque Jesús tenía toda la razón, él no se puso a discutir con ellos, no se puso a pelear, no se puso insistente, no se puso en una postura en donde, aunque era la verdad, él quería de una forma obligada que ellos le entendieran. Y esa es una forma de responder ante las situaciones que son adversas en nuestra vida. Cuando nosotros tenemos la razón respecto a lo que Dios está haciendo en nuestra vida y lo que Dios nos está respaldando, no hay necesidad de enfrascarse con nadie. Cuando uno hace lo correcto, no necesita ser validado por las opiniones de los demás. Ahora, ¿cómo sabemos qué es lo correcto? Lo correcto es
lo que nos enseña Dios, hacer lo que Dios nos dice y vivir conforme a la palabra. Cuando eso es correcto, nosotros no necesitamos enfrascarnos con nadie, ni pelear con nadie, ni discutir con nadie respecto a lo que estamos haciendo, porque es algo que es acorde a lo que Dios está haciendo en nuestra vida, a lo que Dios nos está instruyendo y enseñando. Pero cuando hacemos lo incorrecto, lo primero que nuestra carne necesita es la validación de alguien más para sentirnos bien. Pero cuando tú sabes concretamente lo que Dios está diciendo a través de su palabra, a través de su espíritu, a través de su voz, y tú lo llevas a la práctica, tú lo dices, tú lo haces, tú tienes que tener la certeza de que es Dios, y entonces no necesitas pelearte con nadie para hacer valer tu punto de vista. Jesús simplemente se fue sin quedarse a pelear, a discutir. A veces esto puede ser un engaño del enemigo, el hacernos creer que somos débiles si hacemos eso, pero no es debilidad. Simple y sencillamente es que tú sabes quién eres y sabes qué es lo que Dios está haciendo y sabes que Dios es el que está respaldando tu vida. Entonces no hay necesidad de pelearnos, no hay necesidad de confrontar físicamente a alguien, sino simplemente Jesús se fue, se escapó por en medio de ellos. Dice Proverbios 23:9: no hables a oídos del necio, porque menospreciará la prudencia de tus razones. Es decir, no entres en batalla con ellos, van a despreciar las razones correctas que tú tienes porque son correctas, pero no lo van a poder entender. Entonces vea, una forma en que responde Jesús dice las cosas correctamente, y entonces no se enfrasca, sino simplemente toma su camino y sigue adelante. Otra situación interesante es cuando Jesús está ante Pilato. En Mateo 27, en el versículo 11 dice: Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican en contra de ti? Pero Jesús no respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravilló mucho por dos cosas. Número uno, cuando Pilato dice: ¿eres tú el rey de los judíos?, Jesús le dice: tú lo dices, dándole a entender que eso no era algo que Jesús estaba incitando en él, sino que era una revelación que él mismo estaba escuchando por voz de otras personas y no de Jesús propiamente. Y entonces cuando Pilato le pregunta a Jesús: ¿tú eres el rey de los judíos?, Jesús le responde: tú lo dices porque a ti te cayó la revelación, porque llegó a tus oídos no por mi boca, sino por boca de otros. Entonces Jesús afirma de alguna forma lo que Pilatos ya había escuchado. Y entonces dice: tú lo estás diciendo, no es necesario que yo te lo confirme ni que yo te lo diga de mi propia boca, sino que ya te llegó esa revelación a ti. Y número dos, Pilato se maravilla porque Jesús guarda silencio cuando está siendo acusado por los sacerdotes, por los ancianos de aquel tiempo. Jesús no dice ni una palabra, y entonces Pilato se maravilla de eso, de que Jesús no estaba saliendo en su propia defensa. Jesús es llevado acusado, pero no responde a las acusaciones. El no hablar, el guardar silencio, a veces también es una forma de responder. Esto maravilló a Pilatos porque Jesús estaba callando a propósito, estaba decidiendo callar, mostrando una postura clara, que no necesitaba defenderse a él mismo, sino que Dios es el que lo iba a defender. Y algunos podemos decir que somos cristianos, pero cuando pasamos situaciones similares, no actuamos como Jesús, no actuamos como Cristo. En lugar de actuar como Cristo, le damos lugar a nuestra euforia y nosotros respondemos y nos defendemos y levantamos nuestra voz y gritamos para que se haga valer nuestra palabra, cuando la actitud de Cristo fue callar para dejar que Dios opere. Y esto puede ser algo complejo en nuestra vida. Estamos tan acostumbrados a pelear nosotros mismos nuestras batallas
que a veces se nos olvida que Dios está de nuestro lado y Él también está peleando por nosotros. Él está dispuesto a defendernos. Entonces, a veces cuando peleamos las batallas, las peleamos de una forma impropia, de formas que no son coherentes al carácter, a la actitud de Cristo y sobre todo a Cristo que nosotros seguimos y que nosotros testificamos. Entonces, amados, dejemos de gritar, de recurrir a la fuerza con tal de no dejarnos. ¿Acaso no es Dios el que nos defiende? Y esto no aplica para todos los casos, pero sí para aquellos casos en donde nosotros estamos confiando en que Dios haga su voluntad y que Dios tome el control. Cuando nosotros estamos decidiendo que Dios tome el control y haga su voluntad, entonces nosotros debemos de callar para dejar que Dios opere en nuestra vida. Entonces ahí no necesitamos meter nosotros nuestra cuchara para tratar de ayudarle a Dios. Dios sabe lo que va a hacer, y si nosotros tenemos la confianza y la fe de saber que Él es el que está obrando, entonces nosotros simple y sencillamente callamos. Jesús era una persona que mostraba su carácter, era firme, era decisivo, pero también era correcto respecto a cómo enfrentar esas situaciones. Respondía con firmeza en algunas ocasiones, en otras callaba, en otras se iba, pero siempre lo hacía con la prudencia del Espíritu sobre su vida. Así es que, amado, yo quiero decirle, tenemos que aprender de Cristo. Tenemos que aprender a no enfrascarnos con la gente, a no utilizar malos recursos para defendernos, a veces callar cuando Dios está obrando y no querer hacer las cosas a nuestra manera. Si somos de Cristo, aprendamos a responder como Él, de la forma correcta ante cada circunstancia. Y quiero hacer una oración para terminar en este día. Amado Dios, estamos en tus manos, papá. Pedimos que tú seas sobre nuestra vida, que tú nos dirijas, que tú nos guardes, que tú incluso hagas callar nuestra boca cuando no es necesario, cuando no es prudente, Señor. Que aumentes nuestra fe para creer, que aumentes el Espíritu en nosotros también, para que podamos ser prudentes respecto a la obra que tú estás haciendo. A veces, papá, es necesario callar, y a veces simplemente es necesario también salir de algún lugar sin decir nada más, porque nosotros estamos confiando en ti, estamos confiando en tu palabra, estamos confiando en que tu presencia está con nosotros, y sobre todo confiamos en la identidad que tenemos de hijos tuyos y que tú eres nuestro Padre y que tú sales a nuestra defensa. Señor, ayúdanos a tener ese entendimiento en nuestras vidas, papá. Ayúdanos a tener esa revelación sobre nuestros corazones y sobre nuestro espíritu, papá, de las formas en cómo nosotros podemos responder a las adversidades de todos los días. Señor, estamos en tus manos. A ti te damos gracias porque eres un Dios fiel y eres maravilloso con nosotros. Señor, a ti sea toda gloria, a ti sea toda honra en el nombre de Jesús. Amén. Amados escuchas, ha sido un gusto estar con ustedes en este día viernes. No se olvide tomarse fuertemente de la mano del Señor. No se olvide que Dios está de su lado, y ayúdenos a compartir este devocional. Vaya al canal de YouTube que se llama Ricardo Tobar, a encontrar los devocionales anteriores que también puede escuchar, y puede ayudarnos a compartir para seguir llevando la palabra a más lugares. Que Dios les bendiga. Nos estamos viendo y escuchando pronto, si así lo permite el Señor. Les mandamos un saludo y un fuerte abrazo. Dios les bendiga a todos. Amén.